Y entonces damos inicio hasta decimoséptima clase y la última clase de geometría que corresponde esta vez a transformaciones isométricas. Bien, generalmente se trabajan eh, tres transformaciones isométricas, así como un global, que son las reflexiones, las traslaciones y las rotaciones. Pero hay harto en común entre estas transformaciones. Hay una transformación que se puede que tiene que ver con la otra, por ejemplo, la simetría central, que tiene que ver con una rotación, eh, las reflexiones también, que puede tener también que ver con una traslación respecto a si se hace a un eje, o si se buscan ejes de simetría de la figura. Entonces vamos a ver de qué se trata todo esto. Y como es costumbre, entonces trabajamos siempre con preguntas oficiales del DEMRE. En este caso vamos a comenzar con una pregunta que es de la admisión 2024. O sea que apareció en la PAES de mitad de año del 2023. Y tiene estas típicas preguntas que son como bastante extensas, estas preguntas que ocupan una página entera en la PAES, y que por lo general uno a veces se las salta porque dice mucho texto o sea, uno se antepone a que va a ser una pregunta difícil y no lo son necesariamente. De hecho, muchos tienen como mucho texto de relleno que hay que saber discriminar. Tenemos en este caso que una figura se mueve siguiendo la siguiente transformación isométrica. Voy a ocupar mi destacador por acá. Voy a cambiar el color del lápiz. Vamos a ir resaltando. Ya. Tenemos que esta figura, una figura que está en su posición inicial, se le hacen una serie de transformaciones isométricas. Ya. Aquí vamos a comenzar el tiro con composición de transformaciones, pero lo vamos a ligar también con una transformación que vimos la semana pasada, que fue la traslación. Porque dice de que a la figura en la posición inicial se le aplica una rotación de 90 grados en sentido horario. Lo vamos a marcar. Tenemos a la inicial, se rotan 90 grados en sentido horario y con centro de rotación el centro de la figura. Vamos a ver de qué se trata todo eso. Luego dice que después de que se hace esta transformación, se traslada 2 metros hacia el sur y 6 metros hasta el este. O sea, se le aplica una traslación y ahí tenemos que identificar cuál es el vector de traslación. Recordemos que la primera coordenada nos indicaba cómo nos desplazamos de manera horizontal y la segunda coordenada del vector nos indica cómo nos desplazamos de manera vertical. Y luego se vuelve a rotar 90 grados en sentido horario y con centro de rotación el centro de la figura al igual que el principio. Centro de rotación es el centro de la figura, la cual sostiene entonces esta figura que está en la posición final. Bien, o sea que lo que hicieron acá fue explicarnos cómo se logró llegar desde esta primera figura a esta figura que se obtuvo acá. Bien, entonces ahí tenemos que ver qué significa esto de una rotación de 90 grados, cómo se hizo para poder llegar trasladado una vez que estuvo hecha esta rotación y después se le aplica otra rotación. Y luego lo que nos preguntan es cuál de estas opciones nos permite devolvernos. O sea, de llegar de esta figura que tenemos acá a esta figura que tenemos acá. Entonces, lo primero es que debemos entender qué significa una transformación isométrica. ¿Qué quiere decir eso? Bien, en matemática tenemos teoremas como por ejemplo para tener figuras que son similares entre sí, que tienen ciertos parecidos y a partir de eso se pueden sacar como relaciones entre la medida de los lados. Podemos tener, no sé, un triángulo pequeño y un triángulo más grande que en forma son muy parecidos, pero que los lados no tienen las mismas medidas, por lo tanto podemos ver que hay una relación de proporcionalidad. En este caso, ahí en eso tenemos podríamos hablar de una transformación también, ya que podríamos decir que un triángulo más grande lo transformamos en uno más pequeño conservando sus relaciones métricas. Bien, pero también existen transformaciones en el que no se producen cambios en la figura, ya en la forma de la figura, en las dimensiones de la figura. Solamente hay un cambio en su posición y en su disposición. Bien, entonces con esto definimos la transformación isométrica. Como dice que es una isometría del plano, es una transformación que conserva las distancias y los ángulos. Por lo tanto, conserva la forma y tamaño. Como lo podemos ver acá, esta figura que tenemos inicialmente es la misma en dimensiones y en forma y en todo a esta figura resultante.
Bien, solamente que sufrió algunas modificaciones como fue esta rotación, ya, y sabemos que al rotar un objeto no cambia la forma del objeto, solamente cambia su disposición. Y también si tomamos un objeto y lo cambiamos de lugar, el objeto no tiene por qué cambiar su forma. Bien, solamente lo estamos moviendo, solamente lo estamos trasladando. Bien, por eso que se llaman transformaciones isométricas. El prefijo iso significa igual. Por lo tanto, transformaciones que mantienen la misma medida, que son de iguales medidas. Y las principales transformaciones isométricas son la traslación, la cual se hace mediante un vector, lo que vimos la semana pasada, una rotación que se hace respecto a un ángulo, ¿bien? Y este ángulo se hace en torno a un punto en específico, el cual puede ser el origen del plano cartesiano, el cual puede ser el centro de la figura, el cual puede ser un punto cualquiera en el plano cartesiano en el que lo vamos a girar en torno a él. Vamos a ver entonces las características de la rotación. Eh, y la simetría axial, ya la palabra axial viene de eje, por lo tanto es reflejarnos frente a una pared. Ya una pared, un espejo vertical, si es que la figura está uno de un lado a otro. ¿Qué ocurre cuando una figura se para frente a un espejo? ¿Qué pasa si el espejo está abajo? ¿Qué pasa si el espejo está en diagonal? ¿Cómo va a quedar la figura reflejada? Ya, eso se refiere con la simetría axial. Y la simetría central ya no es respecto a un eje, sino que es respecto a un punto. Bien, que es lo mismo que hacer una rotación de 180 grados. Ya luego vamos a entrar en detalle de eso acá. Esto solamente esta parte como para mencionar algunas transformaciones isométricas. Y para esta pregunta necesitamos conocer la traslación y la rotación. La traslación, como vimos en la clase anterior, es mover un objeto o mover un punto, mover una figura en torno a un vector. ¿Ya? El vector nos va a decir en qué dirección, en qué sentido y qué distancia se va a mover este punto o esta figura. Bien. Y para eso entonces los vectores nos dan las coordenadas A, B, en este caso donde la primera coordenada nos indica cómo desplazarnos de manera horizontal y la segunda coordenada cómo nos desplazamos de manera vertical. Como acá en el segundo paso, por ejemplo, nos dice de que se traslada 2 metros hacia el sur y 6 metros hacia el este. O sea, se va a trasladar 2 metros hacia abajo, pensando que el sur está hacia abajo, según esta rusa de los vientos. Tenemos entonces desplazamiento vertical. Para abajo vamos a decir que para abajo va a ser -2. La segunda coordenada, recuerden que la segunda coordenada nos indica el desplazamiento vertical. Y de manera horizontal se mueve 6 metros al este, o sea, para allá. Hacia la derecha, por lo tanto, vamos a tener de que esta primera coordenada va a ser 6. Ahí tenemos identificado el vector traslación de esta pregunta. Bien. Luego tenemos la rotación. La rotación la tenemos dos veces en este problema. Dijimos de que se hace en torno a un ángulo, y en este caso nos dicen de que las rotaciones son en torno al ángulo de 90 grados. Y algo importante acá, el sentido, sentido horario. Algo quiere decir esto también. Entonces, entremos, ahí se me borro, ya, pero lo vamos a marcar nuevamente acá. Entrar directamente a lo que es la rotación. Ya teníamos entonces de que en este caso tenemos que rotar en torno al centro de la figura. El centro de rotación va a ser el centro de la figura. Y queremos que se rote 90 grados respecto a esto. Bien. Para esto tenemos la definición de rotación, que es un giro rígido, ya respecto a un cierto ángulo en torno a un punto que va a ser nuestro centro. Bien. En este caso nos dicen que el punto de simetría va a ser el centro de la figura. Imaginemos que el centro está como por aquí, que eso está un poquito más arriba. Ya, pero imaginemos que está por ahí el centro de la figura. Y acá tenemos unos trucos para ver la rotación de 90 grados. Ya, pero en este caso, para responder esta pregunta no nos vamos a meter todavía acá en temas de coordenada. Ya no va a ser necesario analizarlo de esta manera. Pero sí, revisemos qué significa rotar una figura a 90 grados. Ya, lo podemos ver, por ejemplo, acá en el esquema que tenemos en el cuadrito.
en el que tenemos un punto original, un punto que está en la posición A, B. Imaginemos que A, no sé, es 5 y B es 3. ¿Ya? 5 y 3 en este caso tienen que ser positivos porque están en el primer cuadrante. Recuerden que el plano se divide en cuadrantes y dependiendo del cuadrante en el que estemos es que si el X va a ser positivo o el Y va a ser positivo o ambos no lo son, etcétera. En el caso del primer cuadrante, tanto el X como el Y es positivo. Y a rotar 90 grados significa de que, y si se hace en torno, por ejemplo, en este caso al origen del plano, si yo digo que este es mi centro de simetría, entonces yo voy a rotar en torno a este punto 90 grados. Si se fijan, acá formamos un ángulo recto en donde se encuentra el punto, tenemos un ángulo de 90 grados, y hace de que este punto complete una rotación de 90 grados. Bien, manteniendo esta distancia. Ya imaginemos que esta distancia la vamos a llamar D. Entonces, esta distancia siempre se mantiene. Bien, entonces, es decir, cuando vamos a mover rotar un punto en 90 grados, siempre va a quedar en el cuadrante que le sigue. ¿Ya? En este caso es un giro positivo, a lo cual los giros positivos los llamamos giro antihorario. O sea que va en el sentido contrario a la aguja del reloj. Bien, el reloj sabemos que se mueve así para abajo, ¿cierto? Pasa por el uno, el 2, el 3, etcétera. Ya, eso es una rotación negativa. Bien, o también llamada rotación en sentido horario. Bien, y antihorario le llamamos una rotación positiva. En este caso nos dice que el sentido es horario, por lo tanto, el giro de esta figura debiese ser en este sentido. Bien, y como en las rotaciones de 90 grados nos va intercambiando los cuadrantes, entonces nos va cambiando las posiciones. Por ejemplo, si tenemos algo que está en horizontal, al rotarlo 90 grados nos va a quedar vertical. Y al volver a rotar en 90 grados nos va a quedar horizontal. Ahí, para que se vean en la cámara, va a quedar así. Y luego si se vuelve a rotar 90 grados, va a quedar vertical pero invertido. Y esto si se vuelve a rotar 90 grados, vuelve a quedar en la misma posición que estaba originalmente. Bien, completa una vuelta. Y es por eso que podemos hablar acá de giros de 90, por ejemplo, de 90 sería esto así. Si tenemos 180 es cambiar de un punto al otro extremo, o sea, una media vuelta. Y 270 antihorario que sería 270, 270, 270. O sea que prácticamente es lo mismo que rotar desde el punto original 90 grados para abajo. Para no tener que darnos la vuelta completa por acá y completar 270 grados, podemos verlo como que es lo mismo que rotar los 90 grados hacia el otro lado, en el sentido horario en este caso. Bien, en este caso todo el rato nos están diciendo de que tenemos que hacer el giro en sentido horario. O sea, un giro de 270 grados. Bien, pero como ya entendimos la idea de esta rotación, de que si está en vertical, un giro de 90 grados nos deja horizontal, nosotros acá podemos concluir de que este giro de 90 grados hace que la figura, vamos a tratar de imitarla, es como así. Ya imaginemos que esta es la figura. Se rotó exactamente 90 grados en torno a su centro. Es como si dijéramos, no sé, tenemos acá el centro del plano. Entonces yo este punto lo quiero rotar 90 grados. Por lo tanto, quiero formar un ángulo de 90 grados por acá. Y ahí llegamos a este punto de acá. Este punto lo voy a rotar 90 grados en torno a su centro. Por lo tanto, vamos a llegar al punto que está en el otro lado, etcétera. Bien. Entonces tenemos que esta figura, voy a ahorrarlo para que sigamos ocupando este espacio. Teníamos su centro. Dice que se gira 90 grados, por lo tanto sabemos de que de esta posición que está acá, ahora nos va a quedar horizontal. Bien. Por lo tanto, recordemos de que esta figura está acostada. Ya está como con esta guatita hacia abajo. Bien, ya no está apuntando para allá, sino que la guatita está apuntando para abajo. Y luego de esto se hace esta traslación de 6 unidades, según el vector que habíamos anotado delante. Vamos a decir que el vector traslación lo vamos a anotar acá. El vector traslación tenía coordenada 6 ya que se desplazaba 6 unidades hacia el este, hacia el positivo, y menos 2 ya que se desplaza 2 unidades hacia el sur, hacia la parte negativa. Y al trasladar esto, podemos decir, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imaginemos que acá están las 6 unidades
hacia el este y tenemos, si lo hacemos respecto al centro, y tenemos acá una, dos unidades para abajo. O sea que llegamos exactamente en la posición en la que estamos. Pero ojo que luego viene otra rotación. Recuerda de que teníamos esta figura acostada ahora con la guatita para abajo. Por lo tanto, si ahora se vuelve a rotar 90 grados en sentido horario, o sea, en el sentido de la aguja del reloj, si la guatita primero apuntaba para allá, luego de la rotación de 90 grados, la guatita apuntaba para abajo, si se vuelve a rotar 90 grados, la guatita entonces empieza a apuntar para el otro lado de la posición inicial, como resulta acá. Todo se invirtió, ¿ya? En este caso, podemos sumar estas rotaciones, ya que si te fijas, primero rotamos 90 grados, después se trasladó y luego se volvió a rotar 90 grados. Entonces al final es lo mismo que haber hecho la traslación luego de haber hecho una rotación de 180 grados. O haber rotado primero 180 grados, que sería componer la primera con la segunda transformación, y luego hacer la transformación. Hacer un giro de 180 grados es invertir todo. Todo, todo, todo. O sea que lo que estaba arriba pasa para abajo, lo que estaba a la derecha pasa para la izquierda, etcétera. Y lo podemos ver acá. Notemos de que el resultado de esta figura es la misma que está acá, pero totalmente invertida. Totalmente un giro de 180 grados. Bien, entonces ahora tenemos que ver cómo hacemos para llevar esta figura a la posición inicial. Y para esto nos dan cuatro afirmaciones. Para rotar en dice la primera que si rotamos 180 grados en sentido horario, con centro de rotación al centro de la figura, y luego lo trasladamos 2 metros hacia el norte y 6 metros hacia el oeste. Si nos fijamos, dice que se traslada 2 metros al norte y 6 metros al oeste. Totalmente lo contrario que había hecho al principio, que era trasladarse 2 metros hacia el sur y 6 metros para el este. O sea que esto nos está diciendo de que nos estamos devolviendo. 2 metros para el norte, anulamos esos 2 metros que nos anulamos para el sur, y 6 metros para el oeste, anula los 6 metros que se había desplazado inicialmente hacia el este. ¿Ya? Y acá nos dice esto de que es lo mismo que rotar la figura 180 grados. Claro, si esta figura en la posición final la volvemos a rotar 180 grados, vuelve a ponerse patas para arriba. Bien, vuelve a invertirse todo. Todo lo que estaba abajo pasa hasta arriba, todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha, todo lo que está a la derecha pasa para la izquierda. O sea que un giro nuevamente de 180 grados vuelve a poner la figura en su ubicación original. Bien, y si nos fijamos, si primero hicimos 90 grados, luego 90 grados y lo sumamos, eso nos da 180. Y luego volvimos a sumar 180 grados, la suma de todo esto nos da 360 grados. Y tenemos que tener presente de que 360 grados corresponde a una vuelta completa. Bien, tenemos el punto acá, giró 90 grados para acá, giró 90 grados para acá, y como luego tiene el giro de 180 grados, vuelve entonces donde teníamos inicial. Bien, completamos la vuelta completa. Es por eso que la respuesta correcta a esta pregunta es la alternativa A. Efectivamente, rotamos 180 grados esta figura y lo volvemos a trasladar en el sentido contrario a cómo fue la traslación al inicio. Bien, al vector opuesto. Bien, el vector nos llevó el 6, menos 2 y para devolvernos entonces vamos a ocupar el negativo del vector que sería menos 6,2, lo cual podemos interpretar como 6 metros al oeste y 2 metros al norte. Bien, podríamos analizar el resto de la figura, pero ya llegamos directamente a la A. Ya la B dice, o sea, el resto de la alternativa, la B dice 180 en sentido horario, con centro de rotación en el centro de la figura, y luego trasladar 2 metros al sur y 6 metros al este. O sea, volver a hacer la misma traslación que se hizo al principio. O sea que esto no nos va a acercar, sino que nos va a alejar más todavía. Descartadísimo. Rotar en 90 grados en sentido antihorario y ya nos dimos cuenta que para poder llegar a la posición adicional con 90 grados va a ser incompleto. Por lo tanto, no hay duda de que la A es la respuesta correcta. Bien. ¿Te fijas? Yo me di una vuelta como bien larga acá porque necesitaba pasar como el tema del contenido. Bien, pero esto era muy deducible. Bien, aunque no manejáramos toda esta información, solamente basta con saber qué significa un 90 grados. Bueno, 90 grados lo forma, por ejemplo, la pared con el piso. La pared está en forma vertical, el piso está en forma horizontal. Por lo tanto, si quiero llevar algo que está en el piso y lo quiero rotar 90 grados,
necesariamente me tiene que quedar en la pared. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener claro acá. Por lo mismo, una rotación de 90 grados, tenemos que acordarnos de que si está vertical, lo va a dejar horizontal. Un giro de 180 grados, si está vertical, lo va a dejar vertical también, pero invertido. Y un giro de 360 grados completa una vuelta entera. Bien, se puede hacer rotaciones respecto a otros puntos que no sean respecto al eje, como lo vimos acá, pero lo vamos a ver más adelante. Ya, a pesar de que no han entrado preguntas en las PAES anteriores respecto a rotaciones a otros puntos que no sea el centro del plano cartesiano. Bien, pero luego vamos a ver cuál es la idea de esto, de esta receta que está acá, que es trasladar, rotar y destrasladar. Bien, antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no se haya entendido? Vamos bien. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, bien, no hay dudas, así que vamos a eh, a la otra pregunta. La siguiente imagen corresponde a un aparato que se usa para copiar dibujos, pues refleja el dibujo original de modo que el usuario logra realizar el dibujo con otro papel de manera invertida. ¿Ya? Aquí podemos ver que tenemos el dibujito, tenemos esta placa que refleja la figura acá y eso se trasluce en la hojita, entonces uno mirando a través de la placa, uno puede ir como marcando este reflejo que se ve de la figura hasta obtener una figura idéntica a la original, solamente que podemos ver como se ve acá, que la niña está mirando como hacia la izquierda, por así decirlo, y en el resultado la niña está mirando para la derecha. Bien, y es lo que ocurre cuando nos miramos frente a un espejo, que si en el espejo nos miramos y uno mira para la izquierda, la sensación que da en el espejo es que el reflejo está mirando para la derecha, ya según esa orientación. Bien, y porque, claro, al vernos reflejados, nuestros puntos, nuestras imágenes se invierten respecto a este plano al que nos estamos reflejando. Entonces, esta es la idea de esto y vamos a dar entonces pie al concepto de simetría axial. ¿Qué es la simetría axial? Es lo que conocemos como la reflexión en torno a un eje, ¿ya? Este efecto de espejo. Entonces, es una reflexión respecto a una recta, lo cual llamamos eje de simetría, ¿bien? Y lo que va a hacer es que va a invertir la orientación de la figura original. Como en el caso de acá, si la niña está mirando para la izquierda, su imagen va a estar mirando para la derecha, ¿bien? Pero solamente en este caso esta disposición no invierte todo, no es que la cabeza, por ejemplo, vaya a quedar abajo. Ya la cabeza queda en la misma posición, el gorro está en la misma posición, los zapatos están en la misma posición, solamente cambió la dirección en la que está mirando porque en esa disposición estaba este espejo, ya esta superficie que está reflejando. Y tenemos que, como hablamos antes, para realizar una simetría axial debemos tener los ejes de simetría. ¿Bien? Y el eje de simetría entonces este que puso un espejo. Pero hay figuras de que también tienen propias que tienen eje de simetría. ¿Bien? No todas, por ejemplo, si yo me paro en esta flecha que está acá, yo no puedo trazar una recta que genere esta sensación de que una parte de la imagen se está reflejando en la otra y son exactamente iguales. ¿Bien? Como por ejemplo en esta flecha que está acá. Yo esta recta que pasa por el medio de la flecha la llamo eje de simetría de la figura. Porque divide exactamente por la mitad a esta figura generando dos exactamente iguales, solamente que una se ve reflejada en la otra. Bien, características de las transformaciones isométricas respecto a un eje de simetría. Tenemos, por ejemplo, de que se mantienen las distancias.
Si me paro acá, ya tenemos acá un eje de simetría, tenemos una figura que se está reflejando en este eje de simetría y se obtiene esta figura que es simétrica. Bien, es exactamente la misma figura con las mismas medidas, solamente que está en una disposición distinta. La puntita de la flecha estaba hacia el eje de simetría, por lo tanto, sus figuras simétricas tienen que conservar esta característica de que la punta de la flecha tiene que estar hacia el eje de simetría. Bien, y otra característica muy importante es que las distancias siempre se mantienen. Por ejemplo, si me paro en la puntita de la flecha y veo qué distancia hay de este punto al eje de simetría, voy a decir que esta distancia es D. Entonces, desde el punto simétrico a este punto, bien que sería la punta de la flecha, tiene que ser exactamente la misma distancia al eje de simetría. Bien, si yo me paro, por ejemplo, acá, justo a la mitad de la base de esta flecha y me paro en el punto simétrico, entonces esta distancia que tenemos acá tiene que ser exactamente la misma distancia que tenemos acá. Si me paro acá arriba y me paro acá arriba, esta distancia que tenemos aquí tiene que ser exactamente la misma distancia que hay acá. O sea que si tomamos un segmento que va perpendicular al eje de simetría, ya, en este caso este es un segmento que es perpendicular al eje de simetría, o sea que forma un ángulo de 90 grados, siempre el eje de simetría va a dividir por la mitad a este segmento, quedándonos, por ejemplo, de este lado, este de acá que mide A, y este de acá que también va a medir A. Bien, conservan la distancia entonces del centro, o sea, desde el eje a los puntos respectivos desde el original y su punto simétrico. Bien, es por eso de que podemos ver acá de que en el caso de que se haga respecto al eje de el sistema de ejes de coordenadas, ya si lo hacemos respecto a los ejes, se intercambian en algunos casos los signos. Por ejemplo, acá, si tenemos un punto X, Y y se refleja en torno al eje X, vamos a tener acá el plano cartesiano, tenemos acá nuestro eje X y acá tenemos nuestro eje Y. Si tenemos un punto como por acá, imaginemos que este es el punto X, Y. Bien, tenemos el punto X, Y y queremos reflejarlo en torno al eje X, entonces esta distancia que tenemos aquí tiene que ser la misma distancia que vamos a tener por acá. Bien, acá debería estar su punto simétrico. Notemos que para llegar del punto original al punto simétrico no nos desplazamos horizontalmente. Se mantuvo la primera coordenada. En este caso entonces se mantuvo la primera coordenada, pero ¿dónde hubo un cambio? En la segunda coordenada. Tenemos que inicialmente la primera coordenada era y al moverse verticalmente llegó que todo esto mide y, todo esto también debe medir y, por lo tanto, su punto simétrico debe ser el punto, que sea en la segunda coordenada debiese ser menos y. O sea que obtenemos como resultado x, menos y. Es por eso que siempre que reflejemos en torno al eje x, vamos a fijar la primera coordenada se fija, y es la segunda coordenada la que va a sufrir el cambio. ¿Ya? Y se va a desplazar lo mismo, la misma distancia que hay entonces del punto al eje de simetría, lo mismo va a desplazarse para abajo. Ahora, sí que hacemos este mismo análisis con el eje Y. Por ejemplo, yo quiero volver a rotar este punto, el X, Y que tengo acá, pero esta vez ya no en torno al eje X, sino que lo quiero hacer en torno al eje Y. Voy a borrar esto de acá también. Esto era X. Vamos a reflejar entonces este punto en torno al eje Y. En este caso, el punto simétrico debiese estar como en línea recta, atravesando el eje de simetría, conservando esta distancia. Si esta distancia de aquí hasta acá era X, entonces esta distancia de aquí hasta acá también tiene que ser X. Entonces, si antes estábamos en el X, ahora vamos a estar en el menos X. Y, por otra parte, la segunda coordenada se mantuvo fija.
Bien. En resumen, entonces, si vamos a reflejar en torno al eje X, la primera coordenada se mantiene fija y es la segunda coordenada la que va a sufrir la modificación. Si estaba acá arriba, ahora va a estar acá abajo. Si estaba acá abajo, ahora va a estar acá arriba. Pero no hay un desplazamiento horizontal. Ahora, si lo hacemos respecto al eje Y y tenemos el punto por acá, la segunda coordenada la que se va a mantener fija, ya que no va a haber un cambio de manera vertical, solamente va a haber un cambio de posición de manera horizontal. Bien, por lo tanto, la segunda coordenada se va a mantener fija, como está en la receta que está acá, el Y se mantiene positivo y es el X el que sufre la modificación, porque es el X, el desplazamiento horizontal, el que se ve en esta transformación isométrica. Bien. Se puede hacer transformaciones respecto a otros ejes, sí, y conservando esta misma lógica. Si en vez de que fuese respecto al eje del sistema de coordenadas y fuese una recta que está 3 unidades a la derecha, por ejemplo, de manera vertical, no sé, por ejemplo, voy a ocupar este mismo esquema. Y lo vamos a hacer con numeritos para que nos quede más claro. Imaginemos que tenemos una recta por acá. Una recta que es paralela al eje Y y perpendicular al eje X, ¿bien? Y nos dice que queremos reflejar el punto, y hay que esta recta, no sé, vamos a decir que pasa por el valor 3 en el eje X, ¿bien? O sea que es una recta que tiene como ecuación X igual a 3. Pero como la prueba no entra en ecuación de la recta, no nos vamos a meter en ese tema. Pero sí recordemos de que esta recta se encuentra, como pasa por el punto 3, está a 3 unidades de distancia del eje Y, de nuestro sistema de coordenadas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero trasladar un punto que se va a reflejar el punto, vamos a poner más para acá, 7,4 vamos a poner, imaginemos que este es el punto 7,4. Si yo quiero reflejar este punto en torno al eje de simetría, entonces tengo que preocuparme de que la distancia en la que quede este punto del eje de simetría sea la misma, pero al otro lado. ¿Bien? Entonces, veamos siempre la simetría como una transformación en el que se trasladan todos los puntos una misma distancia respecto al eje de simetría. Entonces, yo quiero reflejar este punto en torno a este eje, este es nuestro eje. Tenemos que darnos cuenta de que se encuentra a 4 unidades de distancia del eje y no va a sufrir una modificación vertical, solamente va a sufrir una modificación horizontal. Por lo tanto, su figura simétrica, su punto simétrico, debe estar también a 4 unidades de distancia del eje. Por lo tanto, acá debe llegar al -1, ya que del origen hasta el eje de simetría ya tenemos 3 unidades, por lo tanto nos falta solamente una unidad para completar estas 4 que había de diferencia. Por lo tanto, acá el punto simétrico va a ser el punto -1,4. Y conserva esta característica entonces de que se encuentra exactamente a la misma distancia del eje de simetría, produciéndose este efecto espejo. ¿Ya? Estas fórmulas nos pueden servir si es que no logramos aprenderlas de memoria, ya, y al momento de la prueba no se nos olvida, nos va a servir un montón porque nos permite llegar rápidamente a alguna respuesta. ¿Ya? Pero siempre apóyense del dibujo. Siempre hagan un bosquejo de la situación. Ya, si es que están hablando de palo ordenado en el plano cartesiano, dibujen un plano cartesiano y ubiquen los puntos necesarios y hagan todos los bosquejos. Si van a hacer una rotación 90 grados, traten de calcular como al ojo dónde quedaría más o menos esta rotación de 90 grados para que les dé alguna idea de cómo seguir. Bien, yo no soy muy de la idea de aprender fórmulas, ¿ya? Porque todo esto son muy deducibles. Pero en función de la PAES, que requiere ganar tiempo en algunos casos, es conveniente entonces manejar algunas de estas fórmulas, como por ejemplo esta,
ya la que ocupamos acá en esta pregunta. Dice que x, si x es igual a k, o sea que si tenemos una recta, en este caso vertical, esta recta la vamos a llamar ecuación x igual a 3. Si tenemos este caso, lo que dice es que para conseguir el punto simétrico, vamos a duplicar la distancia que hay del punto del valor a la recta, en este caso acá, o sea, del centro a la recta, en este caso son 3 unidades, por lo tanto voy a multiplicar 3 por 2, me daría 6, pero le vamos a restar la primera coordenada. A 6 le vamos a restar 7 y 6 menos 7 nos da menos 1. Por eso llegamos a este valor. Bien, pero estas formulitas vienen de la idea de punto medio. Bien, porque recordemos que este puntito que está acá, por ejemplo, si yo me paro aquí, este puntito está justo a la mitad de camino entre el punto original y el punto simétrico. Bien, entonces esta fórmula se puede deducir a partir de la fórmula de punto medio. Pero como les digo, yo les recomiendo que hagan el dibujo y de esa manera van a trabajar de una manera mucho más segura, de una forma más segura. Bien, eso respecto a eje de simetría, así como de manera introductoria. Vamos a ver cómo ocupamos esta información para resolver esta pregunta. Dice que, que produzca este efecto de espejo, ya que haga que en este caso la niña que está mirando para un lado quede mirando para el otro lado, nos preguntan por cuál de estas letras que tenemos acá ocurrió un efecto de que si lo ponemos en este papelito de acá, el resultado que vayamos a obtener sea exactamente el mismo, que no sufra ninguna modificación. Bien, y para eso entonces vamos a aplicar este efecto espejo. Vamos a seguir con esta idea que tenemos acá. Vamos a probar primero con la letra alternativa A, que tiene la letra S. Imaginemos que tenemos a la letra S en este espejo. Si seguimos la idea de esta simetría, tenemos que los puntos tienen que encontrarse a la misma distancia de su punto simétrico. Por lo tanto, si consideramos este puntito que está acá donde comienza la letra S, su punto simétrico debe estar como por acá. Si consideramos este puntito que se encuentra en la guatita de la letra S, entonces este puntito se tiene que encontrar a la misma distancia, pero por acá. Entonces ya nos damos cuenta de que la figura simétrica debiese ser como algo como así. ¿Ya? Ahí vemos de que esta S se está reflejando en torno a este eje de simetría, produciéndose esta figura simétrica. Pero queremos de que el, la letra, al ser copiada de este aparato, no sufra modificación, que quede igual. Se lee de la misma manera, y en este caso la S no se lee de la misma manera, de hecho, tiene más parecido a la letra Z, por lo tanto, esta no va a ser. Veamos qué pasa con la letra M. Si tenemos la letra M, y me paro en este punto de acá, este punto va a quedar aquí. Si me paro en este punto de acá, este punto simétrico va a quedar como por acá. Si me paro aquí, este punto simétrico debiese quedar como por acá. Si me paro en este punto, etcétera, y ya nos empezamos a dar cuenta de que la imagen simétrica es exactamente la misma que la original, porque cada punto que yo tome y vea su punto simétrico se va a encontrar al otro lado. Si yo me paro acá, el punto simétrico sería este de acá. Si yo me paro acá, por ejemplo, a mitad de camino de este lado, su punto simétrico debiese estar acá. Por lo tanto, en este caso, conserva la forma de la letra M. No sufre modificación, por lo tanto, esta sería la respuesta correcta. Pero veamos por qué las otras no son respuesta correcta. Tenemos la letra B en minúscula. Si ponemos un eje de simetría, entonces ya sabemos de que esta letra B se va a ver reflejada de esta forma. Va a ser como una letra D minúscula. No es la misma letra. Y por último, la letra Q, si la reflejamos, nos va a quedar también esta forma circular, pero el palito estaba como apuntando hacia este espejo, hacia el eje de simetría, por lo tanto su figura simétrica tendría que ser de la misma manera. Y nos queda igual, por lo tanto no cabe duda de que la M es la respuesta correcta. ¿Cómo haber llegado de una forma mucho más directa a esta respuesta? Aunque en verdad esta pregunta no era nada difícil, no le iba a quitar mucho tiempo. Pero para que una figura quede exactamente igual al momento de ser reflejada, tiene que tener eje de simetría la figura. ¿Y qué significa que tenga eje de simetría? Que la pueda dividir exactamente
por la mitad y que no sufra, y que una de la mitad sea simétrica respecto a la otra. En este caso con la letra M ocurre. Tiene un eje de simetría vertical que lo divide exactamente por la mitad. Una mitad es igual a la otra, solamente que una está reflejada en la otra. Por lo tanto, si ocurre esto, si yo pongo un eje de simetría por acá, su imagen simétrica va a ser exactamente la misma. Si yo pongo un eje de simetría por acá, su imagen va a ser exactamente la misma porque tiene un eje de simetría. Ahora, si el eje de simetría fuese horizontal, no ocurre porque la letra M no tiene eje de simetría horizontal. Por lo tanto, su imagen simétrica sería de esta forma, una W, no sería la misma letra. Bien, dudas, consultas con simetría axial, se entiende la idea de que simetría axial es respecto a un eje, es un efecto espejo. Bien, 10 segundos a partir de ahora para que puedan comentar sus dudas o escribir en el chat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí comentar en el chat de que está todo bien. Oye, Manu, te caíste delante. Ahí te perdiste una parte, pero después puedes revisar la grabación. Ya no fue mucho en todo eso lo que te perdiste. Vamos con la siguiente pregunta. Lo que más entra en la PAES son preguntas de simetría axial. Ya por lo menos la mayor cantidad de preguntas que he recopilado es de este tipo. Bien, por lo tanto es muy probable que vaya a entrar alguna pregunta de esta en la PAES que se viene ahora. Y como viste también, no son tan difíciles de abordar. Claro, si nos guiamos por las fórmulas, esto nos puede ser puede convertirse un poco engorroso, pero lo importante es que hay que entender las ideas acá. No las fórmulas vienen de un lugar, de un lado, se pueden obtener. Y las fórmulas vienen de procesos lógicos, por lo tanto, si aplicamos la lógica al momento de responder, puede ser que no necesitemos fórmulas. Vamos con la otra. Y tenemos respuesta correcta, la B. ¿En cuál de los siguientes cuadriláteros las rectas punteadas corresponden a sus ejes de simetría? Esta pregunta no es difícil, ya que recordemos que el eje de simetría de una figura tiene que dividirla exactamente en dos mitades iguales, pero que una sea reflejo de la otra. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo analizo el romboide es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos, ¿bien? Pero que sus ángulos interiores no son de 90 grados, porque si fuese de 90 grados sería un rectángulo, como el que tenemos acá. Y por ejemplo, en el caso del romboide, si bien estos ejes que se trazaron acá podrían estar pasando exactamente por la mitad, si esto fuese A, esto también sería A. Y si esto midiese B, esto también midiese B. O sea que se conservarían todas las medidas. O sea que esta mitad de acá sería exactamente igual en medidas que esta mitad de acá. Pero recuerden de que para que sea eje de simetría, tiene que producirse un efecto espejo. Y en este caso, si bien son exactamente las mismas dimensiones, no se produce este efecto espejo. Para que sea, por el caso del romboide, un efecto espejo, tendríamos que tener, por ejemplo, tracemos la primera, el eje horizontal. Imaginemos que este eje de simetría y tenemos por una parte la mitad de este romboide que vendría siendo como algo como esto. Tenemos acá solo la mitad de acá arriba, la que está pintada de azul del romboide. Para que sea simétrico, si bien tiene que conservar las medidas, también tiene que mantener la distancia entre los puntos y el eje de simetría. Recuerden esto. Por lo tanto, si yo me paro en este punto, el punto simétrico debiese estar como por acá. Si yo me paro en este punto, el punto simétrico debiese estar como por acá. Y acá el punto simétrico sigue estando en el mismo eje de simetría, por lo tanto, su imagen simétrica debiese ser algo como esto. En este caso, esto sí es un eje de simetría. ¿Por qué? Porque conserva las dimensiones y produce este efecto espejo, no como es acá. Por lo tanto, este eje horizontal no es un eje de simetría,
Y lo mismo con este eje que está como vertical, medio oblicuo, ya en verdad está como diagonal, pero digamos que está diagonal más tirado para vertical. También no produce este efecto espejo, por lo tanto la B no es. De esta manera vamos a analizar el resto de las figuras. En el caso del deltoide, si yo me fijo en este eje de simetría, en efecto los puntos son simétricos entre sí. Si yo me paro acá y lo comparo respecto a este eje, este punto es simétrico. Si yo me paro aquí, este punto es simétrico. Si yo me paro aquí, este punto es simétrico. Por lo tanto, se cumple que el eje vertical es un eje de simetría. Pero dice la pregunta que son los ejes, todos los ejes corresponden a un eje de simetría. Y veamos qué ocurre respecto a este eje que está horizontal. Por una parte tenemos a esta figura y por otra parte tenemos a esta figura de acá. En ambos casos tenemos triángulos, pero claramente este triángulo que pinta en verde no tiene las mismas dimensiones que el triángulo que está pintado en azul. Por lo tanto, este eje horizontal no es un eje de simetría, así que la A tampoco es. Veamos qué ocurre con el rectángulo. El rectángulo tiene ejes de simetrías. Bien, por ejemplo, si yo trazo esta vertical, se cumple que este de acá es exactamente lo mismo que este de acá y se produce este efecto espejo. Y lo mismo si yo trazo un eje horizontal. Si trazo un eje de simetría horizontal, nuevamente esta mitad que está acá es exactamente la misma que está acá y se produce este espejo, este efecto espejo. Pero veamos qué pasa con las diagonales. Si trazamos una diagonal, por un lado vamos a tener a este triángulo. Por ejemplo, si yo me voy a fijar en este eje de acá. Por una parte vamos a tener a este triángulo, que yo estoy pintando de azul. ¿Qué característica tiene este triángulo? Que es un triángulo rectángulo, que la diagonal es su hipotenusa, y tenemos un cateto acá arriba y tenemos otro cateto acá. Y veamos qué pasa con el otro triángulo. Este triángulo que estoy pintando acá también es un triángulo rectángulo y tiene la misma medida que los catetos que del triángulo de arriba. Pero se produce el efecto espejo. Para que se produzca este efecto espejo, si yo me quedo, por ejemplo, con el triángulo azul, el de arriba, tenemos que esto sería un cateto, este sería el otro cateto, y el eje de simetría vendría siendo, contiene a la hipotenusa de este triángulo. Entonces, el punto simétrico, notemos que acá el eje de simetría está de manera diagonal. Y tenemos que conservar siempre la distancia. Y la distancia siempre se hace de manera perpendicular. Por lo tanto, si yo me paro aquí y calculo una distancia por acá, esta distancia tiene que ser la misma si yo me paro aquí. Por lo tanto, la figura simétrica sería algo como esto, como el deltoide. Bien, en este caso, sí tenemos de que esta figura coincide en todo con esto de acá y se produce el efecto espejo. Por lo tanto, las diagonales de un rectángulo no son ejes de simetría. Si bien divide a la figura en dos figuras congruentes entre sí, o sea que tengan la misma medida, no se produce el efecto de la reflexión, por lo tanto, la C tampoco es. Por descarte, la respuesta correcta es la alternativa D. Pero veamos si tiene sentido de que la D sea la respuesta correcta. El rombo vendría siendo como un cuadrado, pero chueco. Bien, es decir, en vez de tener ángulos de 90 grados, va a tener ángulos que van a ser agudos y obtusos. Bien, pero las medidas de los lados van a ser las mismas. O sea, esto mide A, esto mide A, esto mide A, esto mide A. Me voy a parar en este eje primero. Si me paro en este eje, tenemos un triángulo acá que es isósceles porque tiene dos lados de igual medida. Bien, y si consideramos, perdón, ya había dicho que iba a tomar este como eje de simetría, no, vamos a tomar el otro como eje de simetría. Ya que ya pinté de azul esta parte de acá. Tenemos acá el eje.
Por lo tanto, si vemos su figura simétrica, también nos da un triángulo que es isósceles y ambos comparten un mismo lado. Por lo tanto, notábamos de que sí se produce este efecto espejo entre un triángulo y otro. Y la misma lógica podemos ver con la otra diagonal. Al revisar la otra diagonal, ocurre exactamente lo mismo. Si ahora me equivoco este, que es mi eje de simetría, entonces nos va a quedar este triángulo por un lado del eje y en el otro lado del eje nos va a quedar este otro triángulo. Pero nuevamente, como el rombo tiene todos los lados de igual medida, tenemos en ambos casos un triángulo isósceles que comparten la base. Por lo tanto, los triángulos tienen exactamente la misma medida y son simétricos entre sí. Tienen este efecto espejo, por lo tanto no cabe duda que la respuesta correcta es la alternativa D. Bien, obviamente toda esta pregunta ustedes la podrían haber sacado mucho más rápida, ya, pero era necesario como enfatizar el hecho de que se tiene que cumplir, no solamente de que tengan las mismas medidas, sino que tiene que cumplirse este efecto espejo para que sean ejes de simetría. Bien, dudas, consultas con esta pregunta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, ahí confirman en el chat de que vamos bien. Ahí tenemos respuesta correcta, la D. Seguimos con simetría. Considera un punto A tal que es cualquier punto que se ubica en el primer o tercer cuadrante, de tal manera que al reflejarlo respecto al eje Y, se obtiene el punto B. Y dicen de que X es la distancia del punto A al eje Y, ¿cuál de las siguientes expresiones permite determinar la distancia entre los puntos A y B? Ya, esta pregunta puede parecer no tan sencilla. Bien, porque no nos dan ningún punto, nos dicen de que hay una distancia que es X y nos piden ver qué distancia hay entre los dos puntos que están viendo su imagen simétrica. Bien, y como dije hace un rato, siempre es conveniente hacer un bosquejo de la situación. Bien, si bien no nos dieron ningún punto en específico, sí nos dieron características de este punto, de que se encuentra o en el primer cuadrante o que se encuentra en el tercer cuadrante. Por lo tanto, voy a hacer el plano cartesiano. Pues me quedó súper chueca esta línea. Y tenemos acá nuestro eje Y y nuestro eje X. Y dice que tenemos un punto A que cualquier punto, ojo, esto es importante, que cualquier punto, o sea que yo puedo coger cualquiera, ¿ya? En estos casos a veces también es conveniente escoger unos valores para asignarle a las coordenadas del punto. No sé, decir que es 2,5, que es 1,3, da lo mismo. Lo importante es que esté en el primer cuadrante o en el tercer cuadrante. O sea, X positivo y positivo, o X negativo e Y negativo. Recuerden que los cuadrantes son 1, 2, 3 y cuarto cuadrante. Sería en el sentido antihorario. ¿Bien? Por lo tanto, o está por acá o está por acá. Yo voy a coger un punto por acá. Voy a decir que este va a ser mi punto A. Y dice que el punto B se obtiene al momento de reflejar el punto A en torno al eje Y. Bien, por lo tanto, si yo reflejo el punto A respecto al eje Y, entonces esta distancia que hay de A hasta el eje tiene que ser la misma distancia que hay desde el eje hasta el punto simétrico de A. Bien, estas distancias tienen que ser siempre la misma. Bien, o sea que este puntito de acá cumple la función de ser punto medio del segmento AB. Ya, punto medio de AB. Nos dicen de que X es la distancia del punto A al eje Y. O sea que esta distancia que tenemos acá, esta distancia es X. Por lo tanto, como B es simétrico de A, entonces la distancia que está del eje al punto B también tiene que ser X.
Entonces tenemos un segmento que va desde B hasta A, donde acá tenemos un punto medio, que sería el eje de simetría. Tenemos que esto mide X, y del eje de simetría al punto A también mide X. Por lo tanto, ¿cuánto mide todo este segmento? La suma de estas dos distancias, o sea, el doble de la distancia que hay entre el eje de simetría y el punto A, o sea, 2X. La respuesta es la alternativa C. Bien, entonces acá que había que tener presente de que siempre un punto respecto a su punto simétrico están siempre a la misma distancia del eje de simetría. O sea que en este caso podría haber sido, podría no haber sido necesario hacer el diagrama, hacer el esquema, ¿ya? Porque bastaba con recordar de que, bueno, si tengo un punto en el primer cuadrante y lo voy a desplazar, lo voy a trasladar respecto al eje Y, bueno, entonces va a sufrir una modificación horizontal. En vertical se va a mantener. Y esta va a ser siempre en la misma distancia. Si de aquí hasta acá teníamos X, de aquí hasta acá tenemos X. ¿Cuánto se movió el punto en total? Dos veces X, dos veces la distancia. Por eso es que sé la respuesta correcta. Bien. ¿Dudas, consultas con esta pregunta? ¿Vamos bien? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Vamos bien confirmado en el chat. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que a un punto P del plano cartesiano se le aplica una reflexión respecto al origen. ¿Ya? Y ojo acá, que habla de reflexión, pero no es respecto a un eje. No nos dice que respecto al eje X, no nos dice que respecto al eje Y, nos dice que respecto a un punto, al origen, al punto 0,0. Y dice que se obtiene el punto Q. Ya tenemos el punto P, se le aplica esta reflexión para obtener el punto Q, y luego el punto Q se traslada según el vector -2,3. O sea, se va a trasladar 2 unidades a la izquierda y 3 unidades para arriba. De manera que se obtiene el punto R. Bien, tenemos una composición de transformación isométrica acá, en el que se involucran una reflexión en torno a un punto y una traslación. Bien, y nos dan la coordenada del punto resultante. Nos dicen de que la coordenada de R es 5,4. ¿Cuáles son las coordenadas del punto inicial entonces, del punto P? Y para esto entonces es necesario hablar sobre la simetría central. Hace un momento hablamos de la simetría axial, que es respecto a un eje. La simetría central es respecto a un punto. Bien, y en resumen, es un giro en torno a un punto de 180 grados. Bien, por ejemplo, si yo tengo un puntito aquí, ya un puntito acá, y tengo este lápiz a una cierta distancia del punto, si yo quiero reflejarlo en torno al punto, ahora sí me va a cambiar todo el sentido. O sea que si el lápiz tenía la punta hacia abajo, ahora el lápiz me va a quedar con la punta hacia arriba. Parece que no se ve muy bien en la cámara, por ahí sí. Ahí tenemos el lápiz con la punta hacia arriba. Y originalmente estaba el lápiz con la punta hacia abajo. Eso es cuando lo hacemos en torno a un punto. Siempre que aplicamos una simetría central, algo que sea en torno a un punto y no respecto a un eje, vamos a hablar de un giro de 180 grados. ¿Bien? O sea, si estaba para arriba, nos va a quedar para abajo. Si estaba apuntando para la derecha, va a quedar apuntando para la izquierda. ¿Bien? Y manteniendo la misma lógica del eje de simetría de que siempre se tienen que mantener a las mismas distancias respecto al centro de simetría. Bien, entonces como dice acá, transformación respecto a un punto. Tal que C es punto medio entre el punto y su imagen. Claro, la misma lógica de delante del eje de simetría, solamente que era punto medio cuando trazábamos de manera horizontal o vertical si el eje era vertical o horizontal. En este caso acá lo hacemos en torno a un punto. Y podemos verlo, por ejemplo, acá, donde tenemos la figura original, que es la flecha que termina apuntando hacia abajo,
Y dice que su imagen simétrica, su figura simétrica va a ser la misma flecha, solamente que nos va a quedar apuntando hacia arriba. ¿Bien? Y claro, si nos fijamos, por ejemplo, yo me paro aquí en este puntito y me paro acá en este punto simétrico, si nos fijamos, el centro de simetría está justo a la mitad de camino entre su punto y su punto simétrico. Si yo me paro aquí, no me voy a parar en otro lado, voy a parar acá arriba. Si yo me paro aquí y me paro aquí, que es su punto simétrico, notemos de que la distancia es la misma. La distancia de este punto al centro de simetría es la misma que hay acá. Ya, si me paro aquí y veo mi punto, el punto simétrico dice estar como por acá. Y nuevamente, si yo trazo segmento que une este punto con el centro de simetría, esta distancia debe ser la misma que del centro de simetría al punto simétrico. Bien, o sea, siempre es un giro de 180 grados. Bien, si tengo el puntito por acá y tengo el objeto por acá, al rotarlo va a quedar a la misma distancia, pero para el otro lado, invirtiendo también su orientación. Bien, y podemos hablar también del centro de simetría de algunas figuras, como por ejemplo acá. Si yo veo, me paro en un punto por aquí y me voy a su punto simétrico, esta pasa por el centro de simetría y notemos que esta distancia es la misma distancia que está acá. Lo mismo si yo me paro aquí y me paro acá. Si busco, si trazo, veo esta distancia que hay aquí, es la misma distancia que hay acá. O si me paro aquí y me paro aquí, esta distancia que está acá es la misma que está acá. Bien, para que un objeto tenga eje de simetría, ese centro de simetría, tiene que ocurrir de que si yo lo giro 180 grados, la figura me va a quedar exactamente idéntica a como estaba originalmente. Claro, imagínate esto. Imagínate que esta figura tú la estás rotando, le hiciste un giro, todo lo que estaba arriba quedó abajo, todo lo que estaba abajo quedó arriba, todo lo que estaba a la izquierda quedó a la derecha y todo lo que estaba a la derecha quedó a la izquierda. Y si haces este giro en tu cabeza, te vas a dar cuenta de que la figura no cambia su forma. Y puedo volver a hacer el giro de 180 grados y va a quedar exactamente igual. Y vuelvo a hacer el giro de 180 grados y vuelve a quedar igual. Bien, en este caso la figura tiene un centro de simetría. No así, por ejemplo, acá la flecha por sí sola. Si yo me paro en una de las flechas que está acá, no hay centro de simetría, porque si yo, por ejemplo, ubico el centro de simetría de la flecha por aquí y lo giro en torno a este punto, la flecha no me va a quedar tal cual como estaba inicialmente. O si me paro acá, por ejemplo, imaginemos que esta flecha completa la figura está acá abajo. Y si yo me paro aquí, imaginemos que este sería como el centro, la flecha me va a quedar apuntando como está acá. Me va a quedar, en vez de estar apuntando para abajo, me va a quedar apuntando para arriba. Bien, por lo tanto, esta figura no tiene centro de simetría. Sí lo tiene esta porque al rotar los 180 grados me queda exactamente igual. Bien, ¿cómo hacemos este giro respecto al origen? Es decir, lo hacemos como con coordenadas. Bueno, es un giro de 180 grados, por lo tanto me va a cambiar todo, me va a invertir todo. Es decir, si el punto original era x, y, al rotar los 180 grados, al aplicarle un centro de simetría, me va a cambiar el signo de sus coordenadas. Como antes el punto estaba arriba, ahora me va a quedar abajo. Por lo tanto, si antes el x era positivo, ahora el x va a ser negativo. Y si antes el y era negativo, ahora me va a quedar positivo. O si el y era positivo, ahora me va a quedar negativo. Bien, entonces siempre que se haga una transformación de simetría central, siempre nos va a quedar con el signo contrario si es que se hace respecto al origen, ¿ya? Al origen del plano cartesiano, al punto 0,0. Y si es respecto a otro punto distinto al del origen, entonces tenemos que recordar de que se tiene que mantener la distancia. Bien, o sea que este punto funciona como punto medio. Por lo tanto, acá podríamos ocupar esa idea de punto medio acá para poder encontrar el punto resultante. Pero para esto siempre hagan el bosquejo, dibujen la situación. Bien, y de esa manera ustedes van a encontrar luces para poder encontrar la solución. No dependan siempre de las fórmulas, porque las fórmulas se pueden confundir o se pueden olvidar. Y si no, si olvidamos la receta y dependíamos solamente de la receta, lamentablemente vamos a perder la posibilidad de responder una pregunta. Bien, mejor recordemos cómo obtener la receta en el caso de que se nos llegue a olvidar. Veamos cómo resolver entonces la pregunta, visto ya analizado la simetría central.
Porque es lo que ocurre acá, una reflexión respecto a un punto, respecto al origen. Entonces, simetría central. Bien, es decir, va a tener un giro de 180 grados respecto al origen. Ahí ya tenemos una pista. Podríamos apoyarnos en esta fórmula o podemos hacer el diagrama e ir deduciendo lo que va a ir ocurriendo. Vamos con el plano cartesiano. Tenemos nuestro eje X, nuestro eje Y, y bueno, no nos dan el punto P, no nos dan el punto Q, pero sí nos dieron el punto R, que es el resultado de todo esto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, vamos a irnos de atrás para adelante, ya que si para obtener el punto R fue que al punto P se le aplicó una reflexión en torno al origen, y luego se le aplicó una traslación para obtener el punto R, hagamos todo lo contrario. Desde R, vámonos devolviendo para llegar al punto P, que es lo que nos preguntan. Bien, es decir, si se le trasladó 2 unidades para la izquierda y 3 unidades para arriba, debería trasladarse 2 unidades para la derecha y 3 unidades para abajo para hacer el camino inverso. ¿Ya? Entonces, parémonos en el 5,4. Vamos a tener acá 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos 4 para arriba. 1, 2, 3, 4. Estamos por aquí. Este es el punto 5,4. El punto R. Y como yo me quiero devolver, voy a aplicar el vector inverso al vector que teníamos originalmente. Si el vector era -2,3, el vector inverso, o sea, el vector en negativo, sería 2, -3. Es decir, en vez de irnos 2 unidades a la izquierda, nos vamos a mover 2 unidades a la derecha para devolvernos. Por lo tanto, aplicamos esta traslación al punto R para saber dónde está el punto Q. Entonces, nos movemos 2 unidades, voy a poner el eje por acá porque nos va a faltar espacio. Nos vamos a mover 2 unidades a la derecha y luego 3 unidades para abajo. Uno, 2, 3. O sea que vamos a llegar al punto 7,1. Y claro, tiene todo el sentido, ya que si sumamos este vector al punto R, nos va a dar 5,2 son 7 y 4 menos 3, 1. Bien, aquí tenemos el punto simétrico. O sea que acá encontramos el punto Q. O sea, no punto simétrico, punto de resultado de la traslación. Y ahora, este punto Q, ¿cómo se obtenía? Se obtenía al momento de hacer una simetría central al punto P. O sea que ahora tenemos que ver este giro de 180 grados. Bien, porque el punto simétrico, voy a hacerlo con otro color acá. Si yo veo, por ejemplo, la distancia que hay desde el origen al punto Q, debería ser la misma distancia que había del origen al punto original. Vamos a decir que por aquí está el punto P. Bien, o sea que el punto P se le tuvo que aplicar una rotación de 180 grados, ya viéndolo así, una rotación de 180 grados para llegar al punto Q. Y luego al punto Q se le aplicó una traslación del vector -2,3 para llegar al punto R. Por lo tanto, ¿cuáles son las coordenadas del punto P? Bueno, notemos de que se invirtió, eso fue un giro de 180 grados. Por lo tanto, si acá yo tenía el 7 en positivo, acá el 7 me va a quedar en negativo. Y si yo por acá tenía el 1 en positivo, entonces el 1 me va a quedar acá en negativo. Por lo tanto, las coordenadas del punto P serían -7, -1. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la alternativa B. Bien, ¿cuál fue la clave en esta pregunta? Hacer el proceso inverso. Ya que como nos dieron la imagen y nos preguntaban por el punto original, entonces vámonos haciendo todo lo contrario. Bien, si trasladamos en -2,3, entonces para devolvernos, devolvámonos trasladando en 2,-3 en el vector inverso, ¿ya? En el vector contrario, perdón. Y hacer una reflexión en torno al origen, giro de 180 grados siempre. Bien. Y bueno, en el caso de que ustedes hubiesen olvidado, por ejemplo, estas relaciones métricas de que se tienen que cambiar los signos y todas las cosas, con el diagrama ustedes igual se pueden ir guiando, se puede dar una idea, ¿ya? Pero tienen que recordar de que la clave está en que la distancia siempre se mantiene constante. La distancia que hay de este punto a este punto de acá
en la misma distancia que hay de este punto a este punto de acá. Bien. Y recordad entonces que este punto entonces corresponde al punto medio. Y a partir de eso es donde se puede deducir esta fórmula de acá. Porque si ustedes calculan el punto medio que hay entre menos 7, menos 1 y 7,1, les va a dar que el punto medio es exactamente 0,0. Bien, ¿dudas, consultas con esta pregunta? ¿Se entendió? ¿Quedó como claro cómo se podría responder? Esta pregunta no era sencilla. ¿Se entendió? Confirman en el chat. Me voy a igual dar unos segunditos más, por si acaso. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos con la siguiente, ya estamos llegando casi al término. Acá tenemos composición y para esto unos tips. Ya, acá me gusta detenerme en los consejos PAES. Identificar siempre el tipo de transformación. Ya, leer las palabras clave, como por ejemplo traslación por cierto vector, o se le aplica un vector de traslación, o se transforma a partir del vector tanto, etcétera. Cuando está metido en vectores, ya sabemos que corresponde a un desplazamiento, a una traslación. Bien, cachar cuando nos hablan de una rotación de un cierto grado. Siempre tener presente de que si es horario o antihorario. Bien, si me dice que es 90 grados antihorario, recordar de que es el sentido positivo, es antihorario. Bien, por lo tanto, es en el sentido contrario a la aguja del reloj, en el sentido en el que se cuentan los cuadrantes en el plano cartesiano. Ese es el sentido antihorario. Y si en algún momento nos llega a decir, nos aparece el ángulo, y solamente le dicen que se le produjo un giro de 90 grados, entonces ahí uno entiende de que es un giro positivo. Y el giro positivo entonces es antihorario. Ahora, si nos dicen una rotación negativa de tantos grados, va a ser en el sentido horario, bien en el sentido de la aguja del reloj. Y también, si nos hablan de simetría, identificar si es simetría respecto al eje Y, respecto al eje X, ya si es que es simetría respecto a algún otro eje, ya que sea paralelo o que tenga alguna cierta inclinación, ya, pero identificar cuál es la transformación que ustedes van a aplicar. Por eso es importante que ustedes vayan marcando las palabras clave del enunciado. Se le aplicó una rotación, se le aplicó una traslación, etcétera. Hacer un bosquejo. Ya, como lo he dicho en las preguntas anteriores, hagan un bosquejo, no les va a tomar tanto rato. Tienen en promedio 2 minutos para responder cada pregunta en la PAES. Bien, pero van a haber preguntas en las que va a tomar menos tiempo y ese tiempo que ganen lo van a poder aplicar en estas preguntas que podrían dedicarle un poco más para su análisis. ¿Ya? A veces a uno le cuesta empezar a resolver y una forma de empezar a resolver es haciendo un esquema de la situación. Y ahí eso permite encender alguna ampolletita. En composición, trabajar paso a paso. Ya hay que ser cuidadoso porque es lo que vamos a estar haciendo acá. Bueno, en este caso en verdad no es una composición porque es una figura que le vamos a estar aplicando distintas transformaciones isométricas. Bien, pero es importante que sean ordenados. Ya. Eh, Puede ser de que un cambio de orden cambie el resultado, ¿ya? Pero en algunos casos no necesariamente, porque si yo a un objeto lo traslado y luego le hago una rotación y luego lo vuelvo a trasladar, me va a dar el mismo resultado de que si yo traslado, traslado, traslado y luego aplico la rotación. O aplico la rotación primero y luego traslado y traslado, ¿ya? Pero podría darse de que si yo aplico una rotación y luego una simetría central y luego una simetría axial y luego vuelvo a hacer una rotación, puede ser de que al cambiar uno de estos de una de estas transformaciones me vaya a alterar el resultado final, por lo tanto hay que tener ahí cuidado, hay que ser ordenado al momento de trabajar. Entonces, aplica las transformaciones en el orden indicado. Bien, e ir anotando entonces los puntos intermedios. No hagan nada mental acá, rayen todo lo posible en la prueba, ¿ya? Porque puede ser de que, pero esto sí, me va a quedar así, me va a quedar así, ya. Creo que tengo la respuesta. Pero para tener la respuesta segura, hagan un bosquejo o rayen, tienen algunas líneas, ¿ya? Verificar el sentido y cuadrante. Importante, recordar primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Cuando en el primer cuadrante, ¿qué pasa con la X? ¿Qué pasa con la Y? ¿Son positivas, son negativas? ¿Y qué pasa si me voy al segundo cuadrante? Ya, porque eso también les puede ayudar a identificar qué ocurre en un giro de 90 grados y qué ocurre en un giro de 270 grados. Bien, recordar entonces que si yo giro 90 grados y estoy en el primer cuadrante, me voy a quedar en el segundo cuadrante. Si giro 90 grados nuevamente,
voy a quedar en el tercer cuadrante. Si vuelvo a girar 90 grados, voy a quedar en el cuarto cuadrante. Y si vuelvo a girar 90 grados, vuelvo a estar donde estaba inicialmente. Completé un giro de 360 grados. Y si es posible, tengan presente las fórmulas para aplicar la simetría rápida. ¿Ya? Pero estas fórmulas eh, te permiten ganar un par de segundos. Ya lo más seguro es apoyándonos del bosquejo. Y a partir del bosquejo es posible deducir estos cálculos. ¿Ya? Pero sí es posible y manejan estas fórmulas ya que le permite encontrar puntos simétricos, háganlo, pero yo les sugiero de que siempre inicien con el bosquejo. Eso les va a ayudar más que tratar de recordar la fórmula y acordarse de cuándo era que sumaba x o era x menos 2k o 2k menos, menos x, qué era k, ya todas esas cosas, para no tener que estar recordando estos detalles, guíense más por el bosquejo. Y consejos finales, una simetría central es una rotación de 180 grados. Tenerlo siempre presente, simetría respecto a un punto es un giro de 180 grados. Y da lo mismo si es antihorario o en sentido horario. Vamos a llegar siempre a la misma posición. Ya 180 grados da lo mismo si es en cualquiera de los sentidos del reloj. Eh, También podemos tener presente de que tres giros de 90 grados equivalen a uno de 270 grados, o que un giro de 270 grados es equivalente a un giro de 90 grados, pero para el otro lado, etcétera. Bien. Y también algo importante, vayan descartando alternativas que ustedes identifiquen como imposibles, ya sea porque la forma que se va a obtener es imposible, porque la ubicación en el plano cartesiano va a ser imposible que lleguen ahí, identifiquen cuáles son y vayan descartando y eso les va a permitir poder llegar también de una forma directa a la respuesta. Veamos cómo responder esta de acá, que tenemos a una figura que se le aplican varias transformaciones isométricas. Dice que Elena creó una obra de arte moderno, realizó un dibujo sobre un cuadrado ABCD, como se presenta acá, y O es el centro del cuadrado. Bien, en este caso, al ser centro cuadrado, es un centro de simetría, porque si yo el cuadrado lo roto 180 grados en torno a esto, me va a quedar la misma forma del cuadrado. Si yo trazo una diagonal que pase por el centro de simetría, me va a quedar un eje de simetría. Si yo trazo cualquier medida que pase, quizás no cualquier medida, pero que divida exactamente por la mitad acá, también va a ser eje de simetría. Bien, dice que creó otras tres figuras distintas a partir de esta. Y las unió una al lado de la otra. De manera de que la primera imagen que se obtiene es a partir de una reflexión en torno al lado BC. La segunda por una reflexión, voy a ir marcando las palabras claves. Tenemos, se crearon las tres distintas, donde la primera es obtenida por una reflexión con respecto al lado BC. La segunda, reflexión con respecto al punto O, una simetría central. Y la tercera, una rotación en torno al punto O de 90 grados en sentido antihorario. ¿Ya? En verdad, como que debía haber destacado todo este cuadro, no aquí está toda la información. Pero ya sabemos de que tenemos una reflexión en torno a un lado, una reflexión en torno a un punto y una rotación en torno a un punto. ¿Bien? ¿Cuál de las siguientes entonces de la figura? Viendo de izquierda a derecha la primera, la segunda es la del medio y la tercera es la de la derecha. ¿Cuál es la que debería ser la obra de Helena? Bien, entonces vamos con la primera transformación, que dice que se refleja en torno a BC, o sea, este va a ser nuestro eje de simetría. Voy a escribir un poco chueco, lo voy a hacer con azul. Tenemos que este es nuestro eje de simetría. Por lo tanto, la figura simétrica debe quedar al lado derecho. Y ya ahora aplicamos las nociones que tenemos de simetría. Sabemos de que se tiene que producir un efecto espejo. Por lo tanto, voy a tratar de hacer el dibujo. Debe ser algo como así. Hoy lo intenté. Creo que se parece a algo. Bien. Es como que la nariz, imaginemos que esto es una cara, la nariz va para adentro y tiene que conservar la misma distancia. Acá la parte de la ceja,
la misma distancia, la parte de los ojos, la misma distancia, la parte de la boca, la misma distancia, suponiendo de que esto es una cara. Bien. Por lo tanto, veamos cuáles de las alternativas tienen como primera figura a esta imagen. Tenemos que esta no, por lo tanto ya que está descartada, esta no es, queda descartada, esta no es, queda descartada y ya no nos quedan más opciones que la D. Listo. Ya ni siquiera fue necesario pasar por el resto de las transformaciones para decir cuál es la respuesta correcta. Pero confirmemos. Bien. Ya tenemos que la primera es check. Esta de acá. Imaginemos que hay otra alternativa que tiene la misma respuesta, por lo tanto ya no podríamos decir que la D es la respuesta. Bien, entonces analicemos la segunda. Dice una rotación de 180 grados. Si yo roto esto 180 grados, ay, no sé para qué borré, debía, anda, no, no me molestaba que estuviese ahí, ya, pero filo. Lo voy a hacer acá abajo igual. Pero una rotación de 180 grados, recordaré que todo lo que estaba arriba pasa a estar abajo, todo lo que estaba abajo pasa a estar arriba, y todo lo que estaba a la izquierda pasa a estar a la derecha, y todo lo de la derecha pasa a estar a la izquierda. Bien, es decir que esto va a sufrir un giro de 180, bien. Por lo tanto, vamos a tener de que la vista ahora, si estaba mirando para allá, en nuestro resultado va a quedar en la parte de abajo mirando para allá. La nariz, si está apuntando para allá, la nariz nos va a quedar como por acá abajo, apuntando para allá. Si la boca está apuntando para allá, en su imagen simétrica, la boca va a estar apuntando hacia la izquierda, pero ahora va a estar por acá arriba. Y coincide con el que tenemos acá, en el que tenemos la nariz que está apuntando hacia el otro lado y en vez de estar, porque aquí podríamos decir que de hecho la nariz está como, si hiciéramos una recta sería como en diagonal para allá, y en este caso la diagonal es para el otro lado. Bien, te das cuenta de que me gira completamente la figura, 180 grados, me la deja patas para arriba y volteada para el otro lado. Por lo tanto, ya tenemos identificada el segundo cuadro. Imaginemos que este coincide con lo otro. De hecho, este aparece acá. Por lo tanto, si esta primera imagen fuese la misma que esta, no podríamos descartar todavía. Y por último, un giro de 90 grados en sentido antihorario. Bien, o sea que esta misma figura que teníamos acá, ahora lo vamos a girar en sentido antihorario, o sea, en el sentido de la aguja del reloj, 90 grados, o sea que si estaba mirando hacia la derecha, ahora va a quedar mirando hacia arriba. Y es como lo que ocurre acá. Bien, en el que podemos ver que en la tercera imagen ocurre este efecto de que si seguimos mirando que aquí están los ojos, esta es la nariz, esta es la boca, nos va a quedar con su vista hacia arriba, su nariz apuntando para arriba. Bien, por lo tanto, no cabe duda de que D es la respuesta correcta, aunque ya habíamos dicho que con la primera transformación isométrica bastaba para decir de que D era la correcta. Bien, duda, consultas, para que pasemos a la siguiente, ya estamos a punto, casi casi. 7, 6, está claro, confirman en el chat. Vamos entonces con la última y terminamos en el tiempo. Pregunta típica de PAS de detectar dónde está el error. Bien, se requiere obtener el punto 12,1 a partir del punto menos 3,5 mediante cuatro transformaciones isométricas. Para esto se efectuaron los siguientes pasos cometiendo un error de ellos. Bien, veamos entonces, tenemos distintas transformaciones. Identifiquemos cuáles son estas transformaciones. Tenemos reflexión con respecto al eje Y, traslación según el vector menos 2,7, rotación en sentido antihorario en torno al origen, y tenemos otra reflexión, pero esta vez respecto al eje X. Bien, tenemos todo metido en una sola pregunta. Reflexión, rotación, simetría, traslación. Bien, solamente nos faltó una simetría central acá, pero tenemos un giro, por lo tanto, en algo se parece. ¿Ya? Veamos dónde se puede haber equivocado esta persona. Dice que al punto menos 3,5 se le aplicó una reflexión con respecto al eje Y, obteniendo el punto 3,5. Bueno, si recordamos las relaciones que hay entre los puntos y su punto simétrico, cuando se hace una reflexión en torno al eje Y, recordar que si es en el eje Y, solamente va a resultar un desplazamiento de manera horizontal. De manera vertical no se va a desplazar.
Por lo tanto, en la segunda coordenada va a quedar fija y es la primera coordenada la que va a cambiar su signo. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre acá? Es la segunda coordenada la que se mantiene fija y es la primera coordenada la que cambia su signo. Al principio era menos 3,5, bien, por lo tanto al reflejarla nos quedó en el 3,5. Pero si es que no es tan sencillo verlo de esta manera, recuerden el bosquejo. Ya no nos va a tomar tanto tiempo y nos va a ayudar un montón para asegurar la respuesta. Estamos en menos 3,5 inicialmente. Acá está el menos 3. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el menos 3,5. Este es nuestro punto de partida. Y dice que se le aplicó una reflexión en torno al eje Y. Bueno, entonces ahora ya tenemos el diagrama. Veamos qué pasa cuando reflejamos en torno al eje Y. Tenemos que esta distancia desde el punto al eje tiene que ser la misma, por lo tanto, si me moví 3 unidades hasta el eje, me tengo que mover 3 unidades para su punto simétrico. O sea que efectivamente quedamos en el X positivo y el eje Y, que es la segunda coordenada, no sufrió ninguna modificación. Por lo tanto, este primer paso está ok. Veamos el segundo paso. Dice que al punto resultante, al 3,5, le vamos a aplicar una traslación según este vector. Bien, según el vector menos 2,7. Es decir, lo vamos a trasladar 2 unidades a la izquierda y 7 unidades para arriba. Bien, lo cual debiésemos llegar, si estamos en el 3 y nos trasladamos 2 unidades a la izquierda, vamos a estar acá en el 1. Y al 5 le vamos a tener que mover 7 unidades para arriba, o sea que vamos a quedar en el 12. Tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Imaginemos que llegamos hasta acá. O sea, estamos en este puntito de acá. En el 1,12. Bien, pero si no quieren hacer el diagrama, recordar de que si al punto 3,5 se le aplica un vector de coordenadas menos 2,7, componente de menos 2,7, entonces tenemos que sumar las coordenadas respectivas. A 3 le sumamos menos 2 y nos da 1, y a 5 le sumamos 7 y nos da 12. Llegamos a este punto que teníamos acá, el 1,12. Por lo tanto, este segundo paso está correcto. Luego, ¿qué viene? Al punto 1,12 le vamos a aplicar una rotación de 90 grados en sentido antihorario. Bien, si estamos por acá en el primer cuadrante y aplicamos una rotación de 90 grados en sentido antihorario, bien, o sea, una rotación para allá, ¿en qué cuadrante nos va a quedar? Nos va a quedar en el segundo cuadrante. Y recordar que en este caso, como si estaba para arriba, nos queda para el lado. Bien, entonces lo que estaba en la segunda coordenada pasa a estar en la primera coordenada y lo que estaba en la primera coordenada pasa a estar en la segunda coordenada, pero teniendo el cuidado de que ahora vamos a estar en otro cuadrante. Antes estábamos en el primer cuadrante, al hacer el giro de 90 grados vamos a quedar en el segundo cuadrante, donde vamos a tener que la primera coordenada va a ser negativa, ¿ya? Y como el 12 pasó a la primera coordenada, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, pero negativo por acá. Y el 1 que estaba en la primera coordenada pasa a la segunda coordenada, pero en el segundo cuadrante el i sigue siendo positivo. Por lo tanto, el punto que se obtiene al rotar 180 grados, ahí me adelanté ahí, el punto que se obtiene al rotar 190 grados, si te fijas, acá si yo veo el ángulo que se forma entre este punto, el origen, y el punto de acá, se forma un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Bien, por lo tanto, este debiese ser el punto que se obtiene al hacer esta rotación de 90 grados. Dice que, según este análisis, la respuesta debiese ser menos 12,1, pero que dice el paso 3 dice que se obtiene el punto 12, menos 1. Bien, o sea, con los signos cambiados esto de acá, por lo tanto, en vez de haberlo puesto acá, lo que se hizo fue haberlo dejado por acá. Imaginemos que acá está el 12,1. O sea que se le aplicó una rotación de 90 grados, pero en sentido horario, según esto.
pero lo que se tenía que hacer era un sentido antihorario. Por lo tanto, este resultado es incorrecto. Si acá hubiese dicho, se hubiese mencionado de que el sentido era horario o que era 90 grados negativos, sí la respuesta habría sido 12, menos 1. Pero en este caso, como la rotación fue antihorario, sí o sí el punto resultante tenía que quedar en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante la primera coordenada es negativa. Por lo tanto, el error está en el paso 3. Es por eso que la respuesta correcta es la alternativa C. Bien, ¿dudas, consultas con esta pregunta o con la materia, con lo que hemos visto hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Todo bien confirmado en el chat? Entonces con esto estamos en condiciones de terminar la última clase de geometría. Bien, a veces el contenido puede resultar un poco complejo, pero si es que vamos haciéndole los análisis correctos y le vamos dando sentido a las cosas que estamos haciendo, se resulta mucho más sencillo y así lo podemos ver con muchas preguntas de PAES oficiales en el que eran muy abordables, no era necesario saber tanto de la materia de transformación isométrica como para darnos cuenta de cuáles podrían ser las posibles respuestas correctas. Bien, entonces con esto podemos finalizar la sesión de hoy. Quedaba la parte de ahora tu turno, que eran un par de preguntas que son también de PAES, para que puedan revisar cuando tengan algún tiempito. Y nos vemos en la próxima clase. La próxima clase no va a ser este sábado, ¿ya? Va a ser el sábado subsiguiente. Este sábado no hay. Y nos quedan solamente 3 clases para terminar la materia para la M1, ¿ya? Que serían de datos y azar. Vamos a tener la próxima, que es de este sábado al otro, que va a ser de análisis de gráficos y tablas. La subsiguiente, la penúltima, que sería de medida de tendencia, no, no medida de tendencia central, medidas de posición, en el que vamos a ver cuartiles, deciles y diagramas de caja. Y la clase número 20, la última, que va a ser el sábado 22, va a ser de probabilidades. Bien, así que nos queda un cachito todavía para seguir preparando la M1. Así que eso voy a dejar de grabar a partir de ahora y hacemos el cierre.